María Negroni es escritora. Publicó numerosos libros. Obtuvo la beca Guggenheim y la beca Fundación Octavio Paz en poesía y el Premio Internacional de Ensayo de Siglo XXI, México. Dirige la maestría de escritura creativa en la Universidad Nacional de 3 de Febrero, en Buenos Aires. Le gustan los juguetes antiguos, los museos de ciencias naturales y las miniaturas, que son como micromundos. Tenía ganas de que nos contaras qué es la escritura creativa, un poco en el marco de la maestría que tienen y del diplomado en la UNTREF, pero vos ¿cómo definirías eso, ese quehacer? Primero me gustaría aclarar que el concepto de escritura creativa es un concepto que fue acuñado en Europa y en los Estados Unidos. Exacto. Nosotros acá nunca hablamos de escritura creativa, hablábamos de escritura. Y en realidad, en mi opinión personal, es decir, escritura creativa es un poco una tautología, porque la escritura es de por sí creativa, incluso cuando una persona, cualquiera, está escribiendo un artículo periodístico, un texto de filosofía, un ensayo sobre incluso pensamiento político. O sea, la escritura es de por sí creativa. Creo que agregarle esto del creative writing, ¿no? Que empezó así, en realidad el primer programa de escritura creativa nació en Leipzig, en Alemania, pero después se fue extendiendo a los países anglosajones y de ahí pasó a los Estados Unidos e hizo furor. Creo que el ponerle la palabra creativa es como hacer un énfasis para decir, bueno, es un programa que está abierto a aquellas personas que quieran utilizar la escritura para crear. Es decir, le pone podríamos decir escritura artística, si querés. Es decir, lo de escritura creativa tiene que ver con un énfasis. O sea, todos, como te dije, todas las personas que escriben, de alguna manera, están creando. Lo que pasa es que los escritores y las escritoras tenemos, me parece, el diferencial sería que tenemos una relación mucho más condensada, más afinada, más obsesiva, si querés, con el lenguaje. O sea, uno podría decir que, por ejemplo, un libro de filosofía o un libro de política o lo que fuera, o de ciencia, tiene un objetivo que va más allá del lenguaje. El lenguaje es instrumental para decir ciertas cosas. En la escritura creativa, el lenguaje no es instrumental, el lenguaje es el objeto. Es como si yo te dijera, lo único que importa es el cómo se dicen las cosas, no importa el qué. No hay un mensaje. Puede ser, ¿no?, que los libros tengan, por supuesto, tienen ideas y pueden tener mensajes, pero ese no es el objetivo. La escritura escribe para el lenguaje, ni siquiera para los lectores, escribe para la lengua, porque quiere poner esa lengua, como decía Alejandra Pizarnik, en erupción, ¿no? O sea, se tiene que tensar la lengua, y no importa cuál es el resultado, si es un cuento, si es una novela, si es un poema. Esto aplica para todas las formas de escritura creativa. A veces queda fuera la cuestión de la lengua. Uno ve muchos libros, muchas novelas que podés leer y que juegan poco, tienen como poco trabajo con el lenguaje, ¿no? Es una nostalgia. Sí, claro. Ahí nos metemos en un terreno un poco controvertido, digamos, porque no todos los libros
que se venden y se leen y se consumen son literatura. Yo sé que esto es problemático, pero es la verdad. O sea, así como hay distintos niveles de lectores, hay distintos niveles de escritores y escritoras, ¿no? Entonces, a mí me parece que en los grandes libros, vamos a ponerlo así, en los grandes libros de la literatura, de todos los tiempos, de todas las tradiciones, lo que perdura es esa especial combinación entre lo que vos llamás trama o asunto y podríamos llamar, para decirlo claramente, forma. Pero no están escindidos, no hay una cosa sin la otra. ¿Entendés? Es como había un escritor argentino que murió ya, Néstor Sánchez, Claro. que decía, yo para qué voy a leer libros que me dicen como si fuera una fotocopia lo que vivo y veo todos los días por la calle. Eso no es literatura. Él lo decía así como muy explícitamente. La literatura no es una fotocopia. Para eso me dijo otra cosa, ¿no? Entonces, sí, tenés razón, no todos los libros tienen ese énfasis en el lenguaje. Por eso creo que es genial la opción de hacer la experiencia de la maestría y del diplomado, sí, porque permite otro acceso, entrarle por otro costado, ¿no? Como poner en primer plano la escritura, sí. me parece que es para todas las disciplinas, para los que escribimos ensayo, para los que escriben literatura, para todas las disciplinas un desafío. A mí la idea de hacer esto se me ocurrió mientras estaba dando clases en el programa de escritura creativa que creó Silvia Molloy en Aguayo. Ella me invitó el primer año, creo que di clases 2 años antes de venirme para acá, 2 o 3. Y en esos cursos yo tenía, ponele, no eran muchos, pero supongamos que había 10 alumnos en la clase y había 3 argentinos o 3 argentinas. Y yo decía, a ver, en primer lugar, ¿quiénes pueden venir desde Buenos Aires o del país entero a Nueva York con lo cara que es esta ciudad? Es casi un imposible. En segundo lugar, me decía, ¿para qué vienen acá? Porque en Argentina hay escritores extraordinarios. Mira, yo tengo muchos problemas con el país en general, según la evaluación del país en general, pero desde el punto de vista literario, tenemos un patrimonio espectacular. Totalmente. Tenemos grandes escritores. Hemos tenido y tenemos en la actualidad. Sí. Entonces yo decía, ¿para qué? ¿Por qué? O sea, con esa cantidad de material que hay ahí. Y entonces cuando resolví regresar al país, que tomé la decisión después de muchos años de vivir ahí, dije, una de las que me gustaría hacer. Y digo, sería fantástico abrir un programa como este que no existe. Claro, por eso fue pionero. Es una cosa, bueno, y tuve mucha suerte porque tengo que reconocer que el rector de la UNTREF, en ese momento, a quien yo no conocía, o sea, no tenía ningún contacto directo, más y golpeé la puerta como cualquier hijo de vecino, y cuando le propuse la idea, él me hizo, yo creo que te lo conté esto, él me preguntó, ¿pero se puede enseñar a escribir? Y yo le contesté, no. No, a escribir no se puede enseñar, pero sí se puede transmitir todo esto que hablábamos antes de la importancia del lenguaje, que lo podríamos resumir eso con un rótulo que fuera como la poética que está atrás de la escritura, las ideas sobre la escritura. Eso se puede enseñar, eso se puede transmitir. Y vos en realidad lo que estás haciendo es poniendo como instilando una idea ahí adentro, que va a cuestionar como las cosas más cliché, ¿no? Claro. ¿Viste? Que en realidad circulan por ahí sobre qué es escribir. Es interesante, yo pensaba como última pregunta, así más formal,
en quiénes eran los destinatarios de este proyecto, de esta propuesta, ¿no? Y cuando pienso en la escritura creativa, pienso que muchos se forman como lectores en este programa. Claro. Quizás, no lo sé. Sí. Es como esto que vos decís, afinan esa sintonía, aprenderíamos eventualmente algo, a detectar esta poética, a pensar, ¿no? A descubrir, es como una escuela de detectives. Tal cual, me encanta, me encanta. A Piglia le hubiera encantado eso que estás diciendo. Pero además, la lectura, Daniela, que vos hablabas de estos amigos tuyos fuera de cámara, ¿no? Cuando me hablabas del grupo de filósofos que se interesan en la lectura. La lectura es fundamental, porque es como si fuera la doble cara del dios Jano. Claro. O sea, no hay escritura sin lectura, no hay. Es una contradicción en los términos. Entonces, mira, decía Macedonio Fernández también, decía, los buenos libros son los libros en que el lector se va, punto. Se va a escribir. Entonces, ¿qué significa? Que hay libros que su propio trabajo con la lengua es de tal intensidad que te da ganas de escribir a vos. Claro. Entonces los cerrás y te vas vos a escribir. Son contagiosos. Contagiosos, exacto. Viste que hay libros que uno los puede leer, los libros de la playa, como se dice, que uno se lleva a la playa, que los lees y después a los 10 minutos te olvidaste, porque no hay nada más que esa superficie. Es como mirar un programa de entretenimiento. Bueno, la literatura no tiene que ver con el entretenimiento. Yo siempre digo a los chicos y las chicas de la maestría, les tengo malas noticias. El entretenimiento no entra acá. Si ocurre, es un entretenimiento de otro nivel, de otra calidad. Bien, ¿quiénes son los que van al diplomado y a la maestría? En principio, ¿para quién la pensaste? Para todas las personas, jóvenes y no tan jóvenes, que tengan un deseo de escribir y no sepan, ¿no? O que hasta ahora, hasta ese momento, lo único que había eran los talleres personales, privados. Claro, sí, sí. Que es lo que hacíamos todos en mi época. Uno buscaba una escritora. Alguien con quien trabajar eso. Claro, que te vaya formando, que eso está fantástico también. Pero acá me parece que lo que hay como ventaja, la ventaja es que la persona que entra al programa, ya sea a la maestría o al diplomado, aunque en el diplomado es de menos longitud, pero estás expuesta a distintas visiones, porque cada escritor o escritora es un mundo. Claro. Único, no es ni peor ni mejor. Es toda una concepción sobre la vida, sobre la escritura, sobre el arte, sobre todo. Entonces, vos vas pasando por distintas versiones de esta cosa extraordinaria y terrible que es escribir. Entonces, elegís, yo creo, que lo que te permite es empezar a identificar con quién tenés más afinidad. Porque es cierto, yo puedo decir, ¿no? Qué sé yo, la escritora tal, suponete, es muy buena escritora, pero no hay una afinidad, no toca mi fibra o mi música, porque cada uno tiene como algo específico. Entonces, si vos conocés 14 personas, o 3, como en el diplomado, vos podés decir, a mí de este me interesa esto, de esta me interesa tal otra cosa. Entonces te vas como llevando para un costal, digamos, te vas llevando lo que a vos te sirve. Y después es trabajo, hay 2 recetas fundamentales para escribir. El trabajo, lo que Roberto Art llamaba la prepotencia del trabajo, y lo segundo es la soledad. Aprender a estar en silencio, porque la escritura sale
de ese lugar, no sale de los ruidos y las banalidades permanentes a las que estamos expuestos todos, ¿no? Entonces, esas dos cosas, con eso y una vocación, que es un deseo. Claro. El deseo, obviamente tiene que estar el deseo. Sí, esa pulsión, ¿no? Eso, que es una pulsión, es una cosa que mueve a seguir. Yo tenía dos preocupaciones, cuando empecé. Una es ir en contra de lo que yo llamo una especie de como endogamia de la literatura argentina, ¿no? O sea, eso lo he comprobado. Los chicos y las chicas tienden a leer lo que se escribe acá a una cuadra hace media hora. O sea, hay una tendencia a leer a los contemporáneos, a los pares, que no está mal, pero la literatura es muchísimo más grande que eso. Entonces, esa era la primera preocupación. Y la segunda preocupación que tenía era tratar de ampliar también, que la escritura pudiera conversar con las otras artes. Porque imagínate que el cine, la música, Claro. las artes visuales, el teatro, todo eso también tiene que entrar al momento en que uno se pone a escribir, sobre todo en el siglo XXI. Bueno, María, te agradezco un montón estos minutos todo este relato sobre. Nos interesa mucho saber con quiénes trabajamos Claro. y cuáles son las instituciones con las cuales pensamos cosas en común, ¿no? Sí. Entonces, estamos en esta serie de conversaciones cortas, Sí. presentando esos programas, esas otras instituciones. Sí. Así que, bueno, vos como directora de la maestría, la contaste mejor que nadie Bueno. y te agradezco un montón.